Muy buenas noches a todos. Un cordial saludo del Movimiento Espírita Colombiano para todos ustedes y de nuestro grupo de trabajo, el Círculo de Difusión Espírita, que es un pequeño grupo que hemos conformado para seguir divulgando la doctrina espírita a nivel local y a nivel nacional en una forma más dinámica y más intensiva. En esta oportunidad nos hemos hecho cargo de este importante tema titulado Evidencias científicas de la existencia del alma, ya que normalmente el ser humano ignora estas realidades o las niega, más que todo por ser ateos o ser materialistas, o tal vez por no tener al alcance las suficientes herramientas que a nivel de la razón y a nivel de la ciencia les pudieran dar indicios, evidencias o pruebas de que existe alguna realidad más allá del cuerpo físico. Pero nosotros, desde la óptica de la doctrina espírita, apoyándonos también en otras ciencias psíquicas, ciencias que investigan estas realidades desde un punto de vista experimental e investigativo, han venido a corroborar lo que está contenido desde el Libro de los Espíritus de Allan Kardec, la realidad espiritual del hombre, su inmortalidad, su trascendencia y la posibilidad de que estas realidades espirituales, espíritus desencarnados, puedan comunicarse con la realidad material desde la dimensión en la que ellos se encuentran. Es un tema difícil porque estudiar el espíritu desde el punto de vista científico obedece a una metodología completamente diferente, pero que ya desde el siglo XVIII, XIX y XX, algunos investigadores de renombre se dedicaron a desarrollar técnicas y metodología especial para intentar demostrar de una manera un poco más científica estas realidades, además de las demostraciones de la evidencia histórica y la evidencia a la luz de la filosofía y de la moral. Entonces encontramos que en la antigüedad el alma o espíritu recibió las más diversas denominaciones. Por ejemplo, podríamos recordar que en Egipto al cuerpo espiritual o a ese ser trascendente diferente al cuerpo físico lo llamaban Ka, como hemos escuchado en otras conferencias que se han dictado a través de este canal. Los hindúes lo llamaban Linga Sharira. En Grecia recibió diversos nombres como Psiquis o Psique, Neuma, Nous u Ochema, como vehículo astral. Pitágoras lo llamó el carro sutil del alma. Los neopitagóricos lo denominaron astroide, los hebreos nefes, Pablo de Tarso lo denominó el cuerpo espiritual. Prácticamente no ha habido ninguna de las grandes civilizaciones antiguas que no se hubieran referido a este principio creado por Dios, trascendente, inmortal, que nosotros denominamos alma o espíritu. Paracelso, quien vivió en el siglo XV, lo denominó cuerpo sidéreo. Así como hay un cuerpo material, hay un cuerpo sideral, conformado por energías trascendentes. Fourier, conocedor de la química, lo denominó cuerpo aromal. Baraduc, que fue un investigador francés y fotógrafo, lo denominó somot. Y sabemos que en el ocultismo se le denomina cuerpo astral. En realidad, como dije anteriormente, son muchas las denominaciones que ha recibido el cuerpo espiritual. En la doctrina espírita, la noción de espíritu la encontramos muy claramente definida en Allan Kardec. Se puede decir que el maestro Kardec, a partir de 1857, presenta la doctrina espírita cuando publicó el 18 de abril de ese año el Libro de los Espíritus, que es el primer tratado metodológicamente elaborado, el primer tratado científico que aborda la realidad espiritual del ser humano, ya que sabemos que antes de Kardec algunos pensadores, algunos investigadores, algunos sensitivos
y médiums se dieron a la tarea de tratar de establecer comunicación con la dimensión espiritual. E inclusive llegaron a escribir algunos libros, pero no con el rigor y la metodología con que lo hizo el maestro Kardec en su calidad de científico. Entonces, él definió, o los espíritus le definieron, que el espíritu era el principio inteligente del universo y que no era fácil analizar en nuestro idioma la naturaleza del espíritu, porque para nosotros tal vez el espíritu es nada en el sentido sensorial, en el sentido de que no se puede ver, no se puede tocar, no se puede escuchar, porque no es una cosa palpable como el cuerpo físico. Sin embargo, preguntó Kardec que si el espíritu era sinónimo de inteligencia, porque se sabe que en filosofía se han encontrado más de 50 definiciones de lo que es espíritu o lo que es alma. Y para muchos el espíritu alma no era más que la inteligencia, pero que esta inteligencia era mortal, era perecible y terminaba con la muerte del cuerpo físico. Los espíritus le explicaron a Kardec que el concepto de inteligencia debía tomarse como un atributo esencial del espíritu, pero que los dos elementos se confundían en un principio común, de tal manera que para nosotros era una misma cosa, ya que no se puede concebir espíritu sin inteligencia e inteligencia desvinculado del espíritu. Preguntó Kardec, ¿es independiente el espíritu de la materia o no es más que una propiedad de esta? Ya que otros decían que el espíritu no era sino una propiedad de la materia, como algo energético, ¿no? Entonces los espíritus explicaron muy bien que eran dos elementos diferentes, creados por Dios, el principio espiritual y el principio material. Del principio espiritual se origina todo lo que conocemos como materia, y del principio espiritual se originan los espíritus propiamente dichos. Entonces, así los espíritus le explicaron a Kardec que había dos grandes elementos en el universo, el principio material y el principio espiritual, pero que podía definirse a los espíritus como los seres inteligentes de la creación y que pueblan el universo material y el universo espiritual, ya que mientras estamos unidos a un cuerpo físico se denomina alma o espíritu encarnado, pero después de la destrucción del cuerpo físico por la desencarnación, pasábamos a la dimensión extrafísica. También encontramos, por ejemplo, en el ítem 84 del Libro de los Espíritus, cuando Kardec preguntó que si los espíritus constituían un mundo separado y distinto. Y ellos le dijeron que sí, que era el mundo de los espíritus o inteligencias incorpóreas. Bien, entonces, cuando Kardec está utilizando la palabra espíritu, pero paralelamente estaba muy de moda la palabra alma, él preguntó que si eran dos elementos diferentes, y ellos le dijeron, el alma no es más que un espíritu encarnado. Es decir, que en la codificación espírita, el concepto de alma y de espíritu se identifican, son uno mismo, pero en dos estados diferentes. Quiere decir esto que se utiliza la palabra espíritu para referirse a su condición de desencarnado y la palabra alma para referirse a su condición de encarnado. Sin embargo, los espíritus explicaron que entre el espíritu propiamente dicho, que es una energía quintaesencial y extremadamente sutil, y la materia densa y específicamente el cuerpo físico, había una gran distancia vibratoria entre estos dos elementos, de tal manera que para que el espíritu pudiera actuar sobre el cuerpo físico, existía una estructura energética intermedia a la cual Kardec denominó periespíritu. Entonces, cuando aquellos antiguos se refirieron al nefes, al cuerpo sidéreo, etcétera, se estaban refiriendo específicamente, ya hoy visto desde un punto de vista más analítico, propiamente al periespíritu, y en algunos conceptos se referían propiamente al espíritu.
Entonces el perispíritu, como ya sabemos, es el cuerpo intermediario entre el espíritu y la materia. Es un principio que se deriva del fluido universal, porque los espíritus le explicaron a Kardec que además del espíritu, el principio espiritual y el principio material, existía el fluido universal que era en cierta forma equiparable al elemento material, pero que su naturaleza era un poco distinta y más fluida, más energética que la materia densa propiamente dicha. Entonces el perispíritu es un cuerpo fluídico vaporoso, semimaterial, de materia eminentemente sutil, quinta esenciada, y que es tomado del fluido universal de cada mundo. Lo que ha quedado claro a raíz de todos estos contenidos en la codificación espírita es que el principio espiritual o espíritu en su esencia es altamente energético. Es un foco de inteligencia que engloba o reúne en su torno una porción del fluido universal dándole una estructura que es lo que llamamos perispíritu y que es una materia quinta esencial. Que esta sustancia es tomada del fluido universal que rodea cada mundo o cada planeta y que es más o menos etérea según la naturaleza del mundo. Si nosotros estamos encarnados en la Tierra, que es un mundo de expiación y prueba, entonces sabemos que el perispíritu en la Tierra es todavía muy denso comparado con el perispíritu que pueden tener los espíritus en mundos, por ejemplo, mundos de regeneración o mundos más sutiles como los mundos felices y por supuesto en los mundos celestes y divinos, donde este perispíritu se va sutilizando. Entonces, este perispíritu es una condensación del fluido cósmico alrededor de un foco de inteligencia que es el espíritu. Y el espíritu, a través de la mente, es el que le da forma, específicamente forma humana, al perispíritu por su irradiación electromagnética. Generalmente este perispíritu es invisible, mas en ciertas circunstancias se puede condensar haciéndose visible. Es lo que aparece en las famosas fotografías mediúnicas del siglo XVIII en adelante, cuando determinados fotógrafos accionaban sus cámaras y aparecían unas figuras vaporosas, a veces muy sutiles, a veces bastante claras. Era porque ellos densificaban su perispíritu en el momento de accionarse la cámara, con el fin de dar una demostración de su existencia. Pero después de la desencarnación, el alma conserva ese envoltorio. Tiene características de electricidad, de fluido magnético y en cierta forma de la materia inerte. Ese perispíritu a la vez es el principio de la vida orgánica, mas no el principio de la vida intelectual, porque sabemos que él tiene una serie de características como una forma, como habíamos dicho anteriormente, una forma que en nuestra condición es una forma humana. Ese perispíritu se ha sabido a través de las revelaciones mediúnicas, tanto las que recibió Kardec como Francisco Cándido Javier y Divaldo Pereira Franco. El perispíritu tiene una organización, unas funciones, una densidad y una coloración. Es una estructura altamente organizada, porque fíjense que nuestro nivel espiritual, nuestro cuerpo físico, es una máquina maravillosa que tiene un sinnúmero de sistemas, de órganos, de células y de tejidos que funcionan casi que armónicamente. Y como dice Juana de Ángelis, se desarmoniza es por nuestra mente. Pero básicamente el cuerpo físico está diseñado, está hecho para funcionar armónicamente unos sistemas con los otros. Entonces, si en el cuerpo físico nosotros tenemos una alta organización, ¿cómo no hemos de pensar que el perispíritu tiene una mayor organización, una mejor estructuración energética?
Luego el perispíritu, además de tener esa organización energética, tiene unas funciones, una densidad y una coloración. En nuestro mundo, el perispíritu tiene una mayor densidad, pero va a depender específicamente del nivel espiritual o el nivel moral que cada uno de nosotros tenga. Aunque haya una generalidad en la densidad del perispíritu en nuestro mundo, cada uno de nosotros, los 7.000 millones de habitantes, va a tener un perispíritu un tanto diferente de acuerdo al nivel vibratorio que hayamos alcanzado. Vemos entonces que el perispíritu tiene plasticidad, es expansible, es elástico, es penetrable, tiene la característica de absorción e ideoplastía, a manera de resumen de lo que ya habíamos adelantado. Penetrabilidad en el sentido de que nuestro perispíritu, al ser una materia esencialmente sutil, no es obstaculizado por la materia densa de nuestro mundo. Por eso una persona en estado de desdoblamiento nocturno puede salir fácilmente de su habitación, aunque las puertas y las ventanas estén herméticamente cerradas, porque las moléculas de la materia densa no son obstáculos para las moléculas energéticas que conforman el perispíritu. Bien, entonces encontramos así que Emmanuel define el perispíritu como un organismo que constituye para el hombre el molde fundamental de la existencia. Cuando hay un proceso de embarazo, esa figura que se va desarrollando de embrión a feto y poco a poco va adquiriendo la forma humana, es porque hay un molde energético que está conduciendo ese desarrollo celular, que ejerce acción electromagnética sobre las moléculas y las células de las estructuras fetales. Le van dando un direccionamiento de características humanas y a la vez los códigos genéticos que están en el ADN y en los cromosomas también van participando en la transmisión de los caracteres hereditarios. Entonces nuestra figura humana en el cuerpo físico es el resultado de la interacción mutua de las estructuras energéticas del perispíritu y lo que está contenido en los miles de pares de cromosomas del ADN o del genoma humano. Entonces, dice Emmanuel que ese perispíritu subsiste más allá del sepulcro y permanece en la región que le corresponde de acuerdo con su peso específico. Esto quiere decir que cada uno de nosotros tiene un peso específico de acuerdo a nuestra naturaleza espiritual y moral en un momento determinado. Y ese peso específico entra en sintonía con regiones del mundo espiritual en una forma automática en cuanto desencarnemos, de tal manera que en un proceso de automatismo energético, cuando nosotros desencarnemos, vamos a ir a la región específica y exacta que nos corresponde por nuestras vibraciones, aunque temporalmente atravesemos franjas, por ejemplo, del llamado umbral o el umbral denso. Recordemos que André Luis dice que la primera franja espiritual que está alrededor de la Tierra se denomina umbral, que es una franja bastante densa y que a su vez está dividida en umbral denso, umbral medio y umbral alto. Tiene pues sus diversas especificaciones cada uno de ellos. Y supongamos que nuestra condición moral no corresponda al umbral denso, pero recién desencarnados en estado de convalescencia y de turbación, vamos a permanecer en ese umbral temporalmente. Pero en la medida en que seamos materialistas y viciosos, estaremos más sintonizados con esa franja al desencarnar. Bien, entonces, sigue diciendo Emmanuel en el libro de Rotero, que el perispíritu está formado por sustancias químicas que trascienden la serie estequiogenética conocida hasta ahora por la ciencia terrena. Es un andamiaje de materia rarificada que se altera de acuerdo con el patrón vibratorio del campo interno.
lo que habían dicho los espíritus en la codificación, en otros términos, pero el significado es el mismo. Es un delicado organismo con extrema plasticidad que se modifica bajo el poder del pensamiento. Allí una enseñanza de tipo moral para nosotros. ¿Cómo está nuestro perispíritu? Está de acuerdo a cómo estemos vibrando. A veces llegamos a los centros espíritas y quisiéramos que los videntes nos dieran el aura, a ver cómo estoy, o que nos pudieran decir si se percibe algo de nuestro perispíritu. O nos preguntamos, cuando yo desencarne, ¿cómo estará esa estructura energética? ¿Cuándo bastará un análisis, un autoanálisis de nuestro pensamiento, nuestros sentimientos, emociones, tendencias, aspiraciones, etcétera, para que vayamos formándonos un cuadro de cómo está nuestro perispíritu, si está oscuro, si está alterado, si está equilibrado o si está mejorando? Porque debemos acostumbrarnos como espíritas al autoanálisis para nosotros saber, ya que no siempre está a nuestro alrededor un vidente que pueda decirnos cómo estamos o cómo estoy, en la inquietud, ¿no? Entonces, nosotros somos los primeros llamados a hacer ese autoanálisis para saber cómo estamos en un momento dado. Bien, entonces encontramos así que André Luis lo denomina psicosoma. Kardec utilizó la palabra perispíritu y muchos espíritus que han dictado obras siguieron utilizando la palabra perispíritu. Pero André Luis le da una forma un poco más actualizada, un poco más moderna, cuando lo llama psicosoma. O sea, la estructura psíquica, podríamos traducir o decir, ¿no? Y esta palabra tiene un ropaje académico. Por ejemplo, alguien va a dictar una conferencia en una universidad y menciona perispíritu y la gente no le entiende o no sabe qué es esto, pero si utiliza psicosoma, entonces se van a sentir como académicamente más cómodos y van a entender o a comprender un poco mejor. Entonces, poco a poco la ciencia fue, digamos que penetrando en estas realidades y encontramos así que hay muchas evidencias, porque diríamos, sí, el tema se denomina evidencias científicas de la existencia del alma. Hay evidencias de tipo anímico que proceden de nuestras manifestaciones de nuestra propia alma. Por ejemplo, las regresiones espontáneas, las regresiones hipnóticas, las regresiones inducidas conscientemente, las regresiones por sustancias psicoactivas y hasta las regresiones traumáticas, que nos hacen recordar, por ejemplo, vidas pasadas que se relacionan indudablemente con la reencarnación. Y si hay reencarnación es porque hay un principio espiritual que ha venido reencarnando en las distintas etapas de nuestra evolución. Entonces, las personas que tienen regresiones espontáneas, recuerdan espontáneamente vidas pasadas, o son llevados a vidas anteriores por una regresión inducida conscientemente o hipnótica, está indicando que hay una realidad espiritual que ha venido trascendiendo a través de las eras. Al igual que los niños prodigios y los niños genios, cuando están demostrando esos conocimientos y que la ciencia ha denominado que han tenido memoria extracerebral, porque los recuerdos de estos niños prodigios y niños genios no pueden estar en el cerebro material porque no tuvieron tiempo de haber aprendido tanto y demostrar esa genialidad, las ciencias psíquicas lo han denominado memoria extracerebral, dando a entender que existe un principio, un alma, algo que ha trascendido a través de las distintas eras y reencarnaciones hasta el momento actual. Hay otra evidencia científica de la existencia del alma y es la proyección extracorpórea, el desdoblamiento, lo que los esotéricos denominaban viajes astrales. Si una persona sale conscientemente de su cuerpo y ve todo lo que está a su alrededor, tanto a nivel material, y después empieza a ver realidades espirituales, y él se está viendo que está fuera de su cuerpo y ve su cuerpo allí dormido, es porque existe un alma.
existe algo que ha salido, aunque él lo quiera llamar inteligencia, mente, pensamiento o conciencia, está tomando una convicción personal que después puede ser llevado a evidencias de tipo experimental, ya que muchos investigadores diseñaron en el pasado algunas comprobaciones, alguna metodología de investigación para comprobar la llamada proyección extracorpórea, en donde el individuo es enviado, después de su relajación se le dice que si está realmente fuera de su cuerpo, se traslade a una habitación contigua, en donde puede ver unos elementos, unas imágenes y describirlas posteriormente, tomándose todos los controles para evitar incluso transmisiones de tipo telepático. Han colocado, por ejemplo, generadores automáticos de imágenes, en donde la persona desdoblada se traslada a esa habitación y allí se dirige a una pantalla y la pantalla está generando imágenes en una forma automática y la persona las está viendo. Ninguno de los investigadores sabe qué imagen está pasando, porque hay un automatismo en el computador. Entonces, a raíz de las proyecciones extracorpóreas, donde llegaron a la comprobación de que una persona realmente salía de su cuerpo e iba a un cuarto contiguo, en donde veía unas imágenes automáticas y él las describía, no había otra posibilidad que haber salido algo del cuerpo y una conciencia dirigirse y tomar nota de lo que estaba viendo o a gran distancia, ¿no? Sin embargo, en estas investigaciones científicas, otros se refirieron, por ejemplo, a la existencia del modelo organizador biológico o el campo biomagnético. Les decía que algunos lo llamaron, como Hans Dries lo llamó, entelequia, a esa realidad energética. El profesor coreano Kim Bong-han estudió el sistema energético de la acupuntura. Otro investigador, apellido Spemann, habló del organizador. Rignano en Italia lo denominó energía biológica. El norteamericano Chai lo llamó gradientes fisiológicos y otros lo llamaron campo biológico, bioplasma o cuerpo bioplásmico. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos investigadores fuera del espiritismo, fuera de otras ramas investigadoras como la parapsicología y la metapsíquica, sino que del campo de la medicina y de la biología empezaron a observar que habían ciertos fenómenos que se producían en la fisiología que no tenían otra explicación sino que tenía que haber una estructura energética dentro del cuerpo físico que conducía estos procesos, que no solamente era el cerebro y el sistema nervioso los que conducían ciertas reacciones, ciertas estructuraciones, ciertas formaciones celulares y cromosómicas, sino que tenía que haber una estructura más allá del cuerpo físico que explicaba estos funcionamientos. Es así como los rusos lo denominaron bioplasma o cuerpo bioplásmico. El biólogo alemán Hans Dries, quien vivió entre 1867 y 1941, fue presidente de la Sociedad para la Investigación Psíquica, dijo que tenía que haber un organizador no material en el ser humano y que tenía que ser energético, que podía explicar tanto los fenómenos biológicos como los fenómenos parapsicológicos. Encontramos, por ejemplo, a los soviéticos que, repito, se refirieron al bioplasma, un cuerpo dinámico formado por campos de fuerza, coincidiendo con lo que ya habían postulado los espíritus desde la codificación y había sido enseñado por André Luis, Emmanuel y otros autores, que tenía que haber un cuerpo dinámico formado por campos de fuerza, que ellos lo llamaron bioplasma, una sustancia compleja de extraordinarias propiedades físicas y químicas
en la base de los procesos biológicos y que encerraban la llave del secreto de la vida, que ese campo de fuerza, ese cuerpo bioplásmico influía en todas las funciones orgánicas normales y paranormales, y que tenía que tener características electromagnéticas, a lo que muchos se atrevieron a llamar, fuera de la doctrina espírita, lo denominaron el cuerpo espiritual, ya que muchos evadieron el concepto de lo espiritual. Pero a través de su materialismo y de su cientificismo, sin querer fueron dándole fuerza a estas postulaciones. Entonces tenemos, por ejemplo, el profesor Kim Bong-han en Corea del Norte investigó el tema de la acupuntura en esas líneas de fuerza y esos puntos de acupuntura, inyectando sustancias radiactivas que cogían ciertas direcciones y se dibujaban unos canales, esos canales energéticos que en la antigua China milenaria ya se había postulado la existencia de los meridianos. El profesor Kim Bong-han lo demostró inyectando fósforo radiactivo en los puntos de acupuntura, y esta sustancia radiactiva, en vez de coger la vía venosa o la vía arterial, cogía otras vías, formando una estructura hasta entonces desconocida, lo cual resulta muy importante. Entonces el sistema energético de la acupuntura estaba formado por puntos, ductos y meridianos. Circuitos de baja resistencia eléctrica, llegó a comprobar. Formaban un cuarto sistema, en un nivel equivalente al sistema circulatorio, nervioso y linfático. Sí, así como nosotros tenemos 3 sistemas altamente complejos repartidos en todo el cuerpo, como el sistema circulatorio, el sistema nervioso y el sistema linfático, asimismo el sistema energético, que se puede denominar así con toda propiedad, el sistema energético, formaba un cuarto sistema que era el sustentador de todo esto, demostrándose así, desde nuestro punto de vista, la existencia de lo que los espíritus llamaron periespíritu y André Luis denominó psicosoma. Este sistema sería el armazón del cuerpo bioplásmico postulado por los soviéticos. Entonces, fíjense lo interesante de esto. Los soviéticos hablan de un cuerpo bioplásmico, de una sustancia energética o eléctrica, y el profesor Kim Bong-han habla de un sistema que es la estructura de ese otro sistema. Entonces, vamos encontrando así, a través de la ciencia, muchas de las afirmaciones contenidas en la doctrina espírita, de que lo que Kardec denominó periespíritu no era sino el englobamiento de una serie de niveles energéticos y de estructuras fluídicas que estaban íntimamente entrelazadas. Son muchos los investigadores que han adentrado en estos hallazgos. Por ejemplo, el británico Harold Saxon Burr habló de los campos de la vida, campos electrodinámicos que controlan los procesos biológicos en todos los seres vivos. Era lo mismo que habían dicho los soviéticos y otros investigadores que hemos mencionado. Y que esos campos de la vida tenían unas cualidades organizadoras y directoras, que es exactamente la función que los espíritus describieron atribuyéndosela al periespíritu. Entonces, se ha ido demostrando a través de tanto de la doctrina espírita como fuera de ella, no solamente la existencia del espíritu propiamente dicho, sino de esa estructura periespiritual. Todo viene enlazado. Hasta que encontramos a un investigador espírita brasileño, Hernani Guimarães Andrade, quien vivió entre 1913 y desencarnó en el año 2003, postulando la teoría corpuscular del espíritu, el átomo espiritual, el modelo organizador biológico y el campo biomagnético. En nuestros términos espíritas, el modelo organizador biológico vendría siendo el periespíritu y el campo biomagnético la irradiación exterior
que podría ser la exteriorización del aura, ya en una terminología mucho más científica. Nani Guimaraes Andrade fue uno de los promulgadores de la psicobiofísica, que había sido creada por un investigador italiano. Entonces, todas estas corroboraciones científicas, que son bastante detalladas y bastante extensas y que las podemos encontrar en Internet, nos refuerzan nuestras creencias. Por ejemplo, evidencias científicas de la existencia del alma desde el punto de vista mediúnico, las materializaciones ectoplásmicas, la fotografía mediúnica y la mediunidad de efectos inteligentes y la mediunidad de efectos físicos. Son tantos otros ejemplos de la existencia del alma y de la existencia del perispíritu. En la fotografía mediúnica se ve la figura humana. En las materializaciones se llegaron a plasmar en esa sustancia llamada ectoplasma detalles muy finos de la fisiología y la anatomía de una persona. Se podía identificar al espíritu que allí estaba materializado. Se le podían ver incluso las pupilas y otras características, hasta huellas digitales, indicando que todo eso estaba conservado en ese modelo organizador biológico y que si no existiese no fuese posible la materialización ni la fotografía mediúnica. Tenemos otras, luego existen tanto evidencias de tipo anímico como las evidencias de tipo mediúnico. Finalmente, llegamos a las evidencias científicas de la existencia del alma a través de la transcomunicación instrumental, las voces de espíritus, después el perfeccionamiento de las grabaciones de voces de espíritus, el espiricón, pero especialmente el vidicón. ¿Qué es el vidicón? Un complejo sistema de registro de videos y de imágenes procedentes del mundo espiritual, de alta tecnología, que fue desarrollada en Alemania y en Luxemburgo, así como conocemos hoy de la transcomunicación instrumental, pero principalmente el vidicón vino a corroborar muchas de estas evidencias, muchas de estas realidades que encontramos en la doctrina espírita, descritas por los espíritus desencarnados, y con el vidicón se pudieron tomar imágenes del mundo espiritual. Esa investigación ha continuado, solo que no se le está dando mucha divulgación. Encontramos algunas de estas evidencias en Internet, pero así como primero grabaron voces de espíritus en cintas magnetofónicas, que ya de por sí constituían la demostración de la realidad del alma en el mundo espiritual, después se desarrolló el Spiricon en Norteamérica a cargo del ingeniero George Smith, que permitía el diálogo en doble sentido con los espíritus comunicantes, y eso fue evolucionando. Después, un investigador letón desarrolló el goniómetro, que era un perfeccionamiento de las grabadoras, y Klaus Schreiber, un alemán, desarrolló el vidicón, porque con el vidicón entonces se podían transmitir imágenes de espíritus desencarnados y algunos videos, figuras que ya tenían movimiento, algunas tenían acompañamiento de voces y otras mostraban escenas o escenarios de la dimensión espiritual, aunque para muchos parezca algo de fantasía. Igualmente, la transcomunicación instrumental nos habla de las llamadas telefónicas, las imágenes por computador y las imágenes por cámaras digitales. Todo esto viene a corroborar la transcomunicación instrumental, corroborando la existencia de esta estructura espiritual que nosotros denominamos espíritu o alma, y el cuerpo intermediario, que es el perispíritu. Realmente el tiempo es corto para hacer una relación de la cantidad de investigadores. Bastaría, por ejemplo, digitar en Internet el tema del bioplasma de los soviéticos y vamos a encontrar una extensa historia, y vamos a ver que los soviéticos
venían desarrollando desde los años 50 una serie de investigaciones que concluyeron con la comprobación de la existencia del cuerpo bioplásmico, corroborando así, en esta forma, muchas de las enseñanzas que hoy conocemos dentro de la doctrina espírita. Bien, amigas y amigos, una vez agotada esta rápida exposición, que tuvo algunos cortes, algunas interrupciones por la conexión a internet, vamos a dejar un espacio para ver si hay algunas inquietudes, algunas preguntas al respecto, y antes los invitamos a que investiguemos en internet y encontraremos muchos videos, mucha descripción tecnológica de estos aparatos complejos que estos investigadores mencionados y muchos otros desarrollaron para la comprobación de la existencia del cuerpo energético.